En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Don José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por la invitación y a disposición de tus preguntas. Gracias por la invitación. Usted viene denunciando hace tiempo que Sendero Luminoso tiene un perfil más bajo, tiene un cambio de estrategia, pero sin embargo sigue siendo el principal actor político radical del Perú. Esta información que está saliendo los últimos días lo único que hace es corroborar sus versiones, ¿verdad? Sí, bueno, están corroborándose siempre que lo que hemos mencionado desde el inicio, ¿no? De que aquí primero Pedro Castillo era el operador funcional de Sendero Luminoso hecho presidente, y habíamos dicho que estaban también detrás de las protestas y con una estrategia determinada. La captura de este joven Alex Gómez con la camarada Cusi y un grupo de personas ha demostrado además hoy día de que efectivamente Sendero está detrás. ¿Por qué? Porque le han incautado material, le han incautado USBs con una cantidad de información valiosa. Nosotros tenemos que ponerla en un contexto, esta información, para que el público entienda, ¿no? de que estas corroboraciones solamente nos hacen pues confirmar que estamos ante un peligro mayor, ¿no? Entonces, en un primer momento te puedo decir que efectivamente esta captura confirma que es Sendero. Además, se confirma que hay un recambio generacional. Pero esta no es una interpretación personalísima, sino que esto ya está dicho en el documento llamado Plan de Construcción, que es también otro documento incautado hace muchos años, que le daba la ruta, era la hoja de ruta de Sendero Luminoso. Y en uno de los acápites dice, ¿no?, que las nuevas generaciones tienen que ser pues entrenadas, tienen que ser, tomar las riendas de la organización, y que los viejos, los antiguos, terminen siendo una especie de asesores, ¿no? Entonces, se está dando este recambio generacional. Pero además es interesante porque la documentación ha demostrado que este Alex Gómez era el mando político, es decir, incluso es el jefe de la camarada Cusi, pese a que ella tiene trayectoria, pese a que ella ha estado en la cárcel, ¿no? Así es, pero pese a ello, mira cómo efectivamente el recambio generacional, ¿no?, que está haciendo Sendero Luminoso se está viendo de manera evidente en esta oportunidad, ¿no? Pero es difícil que la población a veces es un poco escéptica sobre el resurgimiento de Sendero, porque efectivamente hablando tienen otras tácticas y estrategias para implantar el terror o para implantar su agenda, ¿no? Creo que lo que se ha estudiado no es que Sendero Luminoso tenía algunas formas de implantar la violencia, ¿no? A través de los apagones, a través del asesinato de políticos y autoridades, a través de los coches bombas y una serie de actividades que eran su modus operandi en los 80s y en los 90s. Sin embargo, hoy día es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que hace hoy día Sendero Luminoso, José Luis? Bueno, mira, aquí tenemos que también establecer algunos parámetros de lo que hace o hacía Sendero Luminoso. Para tomar el poder tienen solo tres caminos: la guerra popular, la violencia social o la violencia política, o las elecciones. Ya ellos han pasado por guerra popular, están en el proceso de la violencia política, de la violencia social, que además tienen otras características, ¿no? ¿Por qué? Porque han retrocedido de las elecciones hacia la violencia social. Y ellos pueden girar en cualquiera de los tres, de estos tres niveles. O sea, si más tarde se les bloquea absolutamente, podrían decidir pasar a la guerra popular.
o sea, cualquiera de estos tres sistemas, ¿no? En cualquiera de estos tres sistemas ellos van a tener el poder de todas maneras, según sus planes. No, no es que yo lo afirme, sino es que esa es la forma como ellos están trabajando. Hoy están en un momento de violencia social, de violencia política, o de lucha de clases de las masas, como ellos le llaman, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Dos preguntas. ¿En qué puede redundar o cuáles pueden ser las consecuencias de esta estrategia de violencia política o de revuelta social? Y la segunda pregunta es, ¿Sendero hoy en día tiene la capacidad operativa militar como para emprender una guerra popular como la que nos azotó en otros años? Bueno, sí a todas las anteriores, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, el documento que se le ha encontrado a Alex Gómez, que es un documento para el manejo de los dirigentes o de los cuadros, en este caso este chico es un cuadro. Y este documento es parte de una serie de documentos que solamente los elabora la dirección central, es decir, el estamento más alto de la organización. Y no solamente eso, sino que además, luego de haberlo formulado, esta dirección central lo reenvía, como ellos le llamaban anteriormente, lo bajan hacia las bases. Ahora hemos encontrado en Ayacucho, pero tenemos la absoluta certeza de que además vas a encontrar en todos los lugares donde en el 2014 Sendero Luminoso o el Movadef dijo que tenía bases. Tiene 66 bases a nivel nacional, con lo cual, como este sujeto, hay a nivel nacional varios, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema es que los documentos que ellos reciben de la dirección central son mandatorios, no son sugerencias, no, son mandatorios, cumplen un plan, cumplen una ruta, tienen una ruta específica, ¿no? Tienen un proceso específico, ¿no? Que se ha podido notar ayer con la documentación que hemos podido ver en Panorama, ¿no? Que tiene las mismas características de los años anteriores. En tercer lugar, estos documentos o la ejecución de estos documentos y estos planes requieren una evaluación, un análisis, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa. Con lo cual, esto revela que tienen estrategias, que tienen planes y, como ya lo hemos repetido, asegurado, aseverado y confirmado, tienen ejército guerrillero popular para dirigir las luchas de las masas en este momento. Bueno, entonces tienen más de 60 comités, lo cual es peligrosísimo, que responden a una dirección general. Muerto Abimael, muerto Fajardo, muerto Crespo. ¿Quién está al mando de Sendero Luminoso? ¿Hay una cabeza visible? ¿Se desconoce? Lo único objetivo que podemos decir para responder a esa pregunta es que la organización tenía, ¿no es cierto?, hasta antes de la captura de Guzmán, una estructura en la que Guzmán, Miriam eran los primeros puestos, ¿verdad? Uh-huh. Eran como los generales, como los de más alto rango. Y como ellos habían 21 en total, pero se han capturado casi a todos y quedan algo de 4 o 5 en libertad. Probablemente uno de ellos, y estén guardando ellos el secreto absoluto, yo no puedo aseverar quién es el nuevo jefe de la organización, pero es probable que esté entre Miriam, Morote y otros dirigentes más, varios de los cuales incluso hoy ya están en la clandestinidad, ¿no? Entonces, hay una jefatura, de todas maneras, hay alguien que está, mejor dicho, esta jefatura está dirigiendo, no se olviden, no hay que olvidarnos que Sendero Luminoso estuvo casi 15 años en clandestinidad y que hicieron su trabajo totalmente cerrado. Hubo que hacer un trabajo de inteligencia muy fino para poder llegar a las entrañas de esta organización. Entonces, es lo mismo, solo que en este momento están actuando en la violencia política, no están en guerra popular. ¿Pueden pasar? Sí pueden pasar a la guerra popular. Tienen ejército, y eso está confirmado y está demostrado, como ya hemos dicho. Claro, lo que decía, de donde salió la pregunta es que Sendero no esté poniendo coche bombas no quiere decir que no está actuando para conquistar el poder, no, que lo hace a través de otros medios.
Así es, el medio que corresponde hoy es la lucha de clases de las masas, ¿no? Claro, acompañan todo este proceso. Y en ese sentido, si ya se tiene esta información, ¿por qué cree que no se hacen operaciones especiales desde la inteligencia, desde la policía, desde las Fuerzas Armadas, para desactivar estos comités? ¿Qué está pasando? ¿Falta dirección? Santiago, el hecho de que se haya capturado en estos tiempos a la camarada Cusi, a todo este grupo, que ya se esté haciendo capturas, revela que el sistema de inteligencia contra el terrorismo funciona. Pese a todo, mira, más de 30 años y a pesar de las tormentas políticas, la Dirección contra el Terrorismo siempre ha funcionado. No te olvides que en los últimos 2 años, los zarpazos que Pedro Castillo quiso darle a la Dirección contra el Terrorismo contra un férreo Oscar Arriola, que protegía con su vida la información y las operaciones contra el terrorismo, hoy día están dando resultados. Claro, ya hay un nuevo general, pero están dando resultados. O sea, por lo menos en lo que a la policía respecta a la Dirección contra el Terrorismo, estos son resultados concretos, ¿no? Pero y hay que esperar porque siguen más operaciones, ¿no? claro, o sea, usted dice que esto está en camino, que nunca hay que entender que la DIRCOTE y las demás agencias de inteligencia nunca descansan, ¿no? Eso es así, a pesar de las tormentas políticas, como hemos dicho, ¿no? A pesar de las tormentas políticas. Entonces, podría ser que con toda la información y con la crisis que estamos viviendo ahora, dentro de no tanto tiempo, se arme otra operación como Olimpo. Sí, yo espero que sí. No hay que olvidar también que Sendero Luminoso y el MRTA han aprendido a sacarle la vuelta a la ley. Han aprendido a actuar de manera muy sigilosa para que, la gente no los relacione con Sendero del pasado, sino que crean que son políticos y que son luchadores sociales, ¿no? Han aprendido a sacarle la vuelta a la norma. Tienen un aparato de defensa potente, por decirlo menos, ¿no? Ya hemos visto cómo han atrapado este grupo de abogados democráticos inmediatamente a Pedro Castillo para que no hable más de lo que deba hablar, ¿no? Porque fácil habría podido tener abogados de cualquier otro lado, pero ni siquiera tiene un abogado Pro Sendero, claro. Total, ¿no? Sí, claro, ellos tienen sus propios abogados, ¿no? Y ha salido uno de ellos, ¿no? O sea, tuvo hasta un excarcelado por terrorismo, ¿no? De abogado. Él es el abogado ahora de Castillo, ¿no? Claro. Entonces, porque ellos trabajan como una organización. Yo creo que el público, poco a poco, conforme pasen los tiempos, aunque se toma mucho tiempo para entender el problema y el peligro en el que estamos, ¿no? Porque además existe una narrativa muy fuerte al otro lado, ¿no? En la que pretende acallar a quienes decimos la verdad. Nos llaman terruqueadores, nos quieren estigmatizar, pero acá estamos diciendo la verdad con las pruebas en la mano, ¿no? Y poco a poco el público va a irse dando cuenta, la gente va a ir tomando conciencia de que estamos nuevamente frente a este peligro que va a dañar al país. Una pregunta para ordenarnos, ¿no? Sendero, digamos, en las calles desapareció luego del 92-93, con excepciones. Pero toda la vida, o durante los últimos 30 años, no ha habido un año, no ha habido un semestre en el que no haya un atentado en el BRAEM, no haya un problema en relación. ¿Cuántos héroes tenemos de la policía y las Fuerzas Armadas por enfrentárseles todo el tiempo en el BRAEM? ¿Qué relación tiene Sendero de los Quipes Palomino en el BRAEM con los excarcelados y con los de estos 60 comités de lo que estamos hablando? ¿Son parte del mismo equipo? ¿Se han separado? A ver, no hay que olvidar que después de la captura de Guzmán, esta organización monolítica llamada Partido Comunista del Perú, ¿no? Marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo, terminó por fraccionarse, por dividirse en 3 partes, ¿no? Se dividieron una parte en el BRAE, se dividieron los que estaban libres, los excarcelados, y los que estaban en Tigo María, en el Guayaga, ¿no? Al final estos dos se unen, pero el BRAE desconoce el Pensamiento Gonzalo.
y se abre de Abimael Guzmán. Sin embargo, estas dos organizaciones, o sea, estas dos fracciones, coinciden en lo ideológico y en lo político, ¿no es cierto? Coinciden en eso. Por eso es que hemos visto estas uniones, fusiones, estas conversaciones. O sea, yo no soy gonzalista, pero bueno, queremos lo mismo, ¿no? Queremos ir hacia el socialismo. Bueno, ya vamos juntos, ¿no? Porque Bueno, hay principios ideológicos que los unen, ¿no? bueno, igual Mao que Zedong igual es el pegamento, ¿no? igual Cerrón, por ejemplo, no es maoísta, ¿no? Es castrista, ¿no? Pero igual están todos en el mismo equipo, ¿no? Incluso Sí, por eso hemos hablado de manera persistente en esta confluencia de las izquierdas radicales, ¿no? Ha habido una confluencia en el Perú, pero además hemos hablado también sobre la conspiración social comunista internacional. Fíjate, que no todos tienen necesariamente que estar relacionados. Hay unos grupos que sí están relacionados con Chávez y, perdón, con Maduro y con Venezuela y con Bolivia, pero no todos están vinculados, pero a todos los mueven los mismos principios ideológicos o políticos. Por ejemplo, la nueva constitución es flat, plana para todos, seas mariateguista, maoísta, gonzalista o tupacamarista, da igual. O sea, para todos es flat esta posición de la nueva constitución. La bandera principal. Todos quieren el socialismo y todos saben que para ir hacia el socialismo necesitan tener la nueva constitución. Claro. Entonces, claro, está hablando de la confluencia de todos los males, pero de todos los males radicales izquierdistas, ¿no? Pero no necesariamente hay un grupo que no necesariamente está vinculado operativamente, pero le termina siendo funcional dentro del discurso, dentro de su actuación, que son los famosos o los llamados caviares, ¿no? Este grupo termina siendo funcional al terrorismo, ¿le parece? Sí, lo hemos dicho, también en el sentido de que todos al final son funcionales entre sí. No necesariamente están de acuerdo en algunos temas, en algunas cuestiones operativas, por así decirlo, pero al final saben que son funcionales. Por ejemplo, ¿no? Los progres o los llamados caviares, ¿no? Ven que avivan la protesta, que hay muertos y ellos hacen el juego ahí de meter su discurso de izquierda porque sacan provecho. O sea, la lucha social es como un gran río del África, ¿no? Todos los animalitos bajan a beber, ¿no? Entonces, un poco así es esta fauna política en la que estamos viviendo, ¿no? Claro, y cierran filas en contra del Estado de Derecho y ya luego entre ellos se pelearán el poder una vez que lo hayan conseguido. Claro, yo le he dicho además en un artículo que ellos son como las hienas, ¿no? Las hienas cazan estratégicamente, cazan en conjunto, hay un líder, ¿verdad? Pero a la hora de disputarse un trozo de la presa, pueden matarse entre ellos, ¿no? Claro, son equipo hasta que tienen la recompensa. La última pregunta ya para ir cerrando, José Luis, es ¿y cómo explicamos el cambio o el nuevo modus operandi de la señora Boluarte, ¿no? Porque ella en su momento fue candidata a vicepresidente de Perú Libre y de Pedro Castillo, y ahora pareciese que está, digamos, actuando en otro sentido. ¿Usted cómo lee esto? Bueno, mire, yo creo que debe ser muy difícil para una persona que ha vivido siempre en la izquierda, que ha tenido que pasar lo que ha pasado con Pedro Castillo, habiendo tenido un discurso duro, y hoy día tener que gobernar de una forma contraria a la que han sido sus principios, ¿no? En la que tiene que poner gente de derecha en el gobierno, tiene que poner expertos en inteligencia, como lo ha hecho con Ladini, por ejemplo. Entonces yo creo que este proceso mental que está sufriendo la presidente Boluarte
¿no? Es muy complejo porque tiene que desdoblarse. No sabe si gobernar como derecha siendo de izquierda, ¿no? Y ver que sus propios compañeros de lucha o sus compañeros de viaje la traicionan de manera permanente, pidiendo su renuncia, ¿no? No veo una estrategia detrás de eso. A este momento no veo una estrategia detrás de eso. Lo que sí veo es que la señora está haciendo los esfuerzos por tratar de manejar esto, porque además sabe, ¿no? Que si ella, porque ya hoy como presidente ha descubierto realmente cuáles son los planes que existen. Y por eso es que la izquierda radical se le ha ido al cuello, porque ya ella sabe lo que está pasando. Puede que no lo diga, puede que se ponga muy prudente, está bien, pero ella ya sabe la realidad y a dónde apuntan. Porque fácil es, ella puede renunciar y darle pase al tema de la nueva constitución y trabajar para ellos, pero ella sabe hacia dónde nos están llevando y no necesariamente era lo que hubiera querido, ¿no? Porque muchos tienen incluso hasta hoy alguna idea por ignorancia muy romántica de la nueva constitución, ¿no? Piensan que se van a resolver los problemas, pero cuando hoy se enteran de que la nueva constitución es para cambiar el sistema y convertirnos en un país socialista como Venezuela y como Cuba y como los demás, entonces, por más de izquierda que seas, creo que debes estar tomando tu distancia. Pero esto es simplemente una arista del análisis, no es palabra santa y nada por el estilo, es solamente una opinión. Por supuesto, con la que coincido, pero debo manifestar mi objeción en el sentido de que en verdad yo no veo muchos políticos de derecha propiamente en este gobierno. El señor Liendo estuvo ahí 2 semanas y ella misma lo votó, ¿no? Y luego el señor Otárola ha sido ministro de Ollanta, por ejemplo, que tampoco era un gobierno pues de derechista total, ¿no? Pero bueno, muchas gracias José Luis por venir y espero que estés pronto de nuevo por aquí. Muy bien, muchas gracias a ti Santiago y éxitos. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.